Si ya te decidiste hacer lo que se requiere hacer para despertar la conciencia, pues debo contarte que hay dos errores que comúnmente cometemos que nos llevan a que la conciencia se nos duerma constantemente. Uno es caer en la identificación con las cosas del diario vivir y el otro es cometer el error de juzgar, criticar a los demás. Entonces debemos aprender a combatir esos errores para evitar que la conciencia se duerma. ¿Por qué no identificarnos con las cosas del diario vivir? Porque la vida no es otra cosa que una película con muchas escenas. Y hay escenas agradables, hay escenas desagradables, así como hay películas de comedias, hay películas de dramas amorosos, hay películas de suspenso, hay películas que son de terror, pues así mismo es nuestra vida. Es una película con una sucesión de escenas. Y cuando nosotros cometemos el error de identificarnos con cualquiera de esas escenas, entonces perdemos el estado de vigilia, se nos duerme la conciencia. A nosotros lo que nos debe interesar realmente es esa sabiduría que podemos sacar de cada una de esas escenas que nos trae la vida, porque esa es la razón de ser de todas las circunstancias que nos acontecen en nuestra vida, y es que podamos ver esos defectos psicológicos que allí se manifiestan, esos errores que afloran en nosotros mismos, que podamos eliminarlos para poder sacar de ellos la sabiduría, la comprensión, el amor, la conciencia atrapada en esos defectos. Eso es lo que a nosotros debería realmente interesarnos, el ser, la conciencia, porque el ser no pasa, la vida sí, la vida pues pasa. Ustedes pueden ver que en su vida les ha tocado vivir situaciones muy intensas, seguro que ya han vivido circunstancias muy desagradables, circunstancias que parecían insolubles, y sin embargo al pasar el tiempo ustedes han comprobado que absolutamente todo ya ha quedado en el pasado. Absolutamente todo pasa. Por eso no podemos cometer el error de identificarnos con las escenas de las películas. A veces ciertamente en la vida se nos presentan problemas, situaciones que nos parecen muy complicadas y nosotros cometemos el error de perdernos a nosotros mismos en esos problemas. Empezar a tomar esos problemas y a darles mente, y a darles energía mental, y a darles energía emocional, porque nos identificamos con ellos. ¿Qué hacen esos problemas? Que se van agrandando. En nuestra mente llegan a aparecer monstruos, llegan a aparecer cosas como que nunca vamos a poder solucionar. ¿Cuántas personas no se han incluso quitado la vida porque se han enfrentado a una situación complicada en su vida y no la han sabido procesar correctamente? Se han encerrado, se han obsesionado con esa circunstancia y eso se le ha vuelto como un monstruo y ellos llegaron a pensar que el único escape era pues quitarse la vida. Eso nos pasa a nosotros constantemente. Tal vez no hemos llegado a esas situaciones extremas, pero ciertamente nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Nos estamos olvidando de cuál es la razón de ser de esa circunstancia. Entonces, ¿qué nosotros debemos aprender? A observar que todos los problemas obedecen al miedo. Esos yoes del temor son los que mantienen vivos esos problemas dentro de nosotros. Sin embargo, si nosotros aprendemos a agarrar al toro por los cachos, es decir, que ante cualquier circunstancia compleja que se nos presente en la vida, nosotros en lugar de perdernos, de identificarnos con esos defectos que empiezan a aflorar en nosotros en torno a ese problema, más bien vemos el problema tal cual es, observamos esos defectos psicológicos que están detrás del temor, nos cuestionamos, ¿cuál es el temor que le está dando vida a este problema? ¿Por qué es lo que temo? Y cuando uno descubre es que uno le tiene miedo al que dirán, es que uno le tiene miedo a la carencia, es que uno le tiene miedo a que lo lleven a la cárcel, es que uno tiene miedo a la lengua viperina. Y bueno, descubre uno detrás de esos temores cuáles son los defectos psicológicos que están haciendo de esa circunstancia un problema. Uno se pone a eliminar todos esos defectos psicológicos que ante esa situación afloran y descubre uno algo maravilloso. El problema se disuelve, el problema queda en nada, porque toda circunstancia que nos pasa a nosotros en la vida viene con la intención de ayudarnos a sacar la sabiduría, las virtudes del alma, ¿sí? Esos poderes, esas fuerzas, esas facultades que están ocultas, que están ahí atrapadas en esos defectos psicológicos. Una vez que uno saca esa conciencia a través del trabajo interior, entonces ese problema solito se disuelve, porque ya cumplió su misión esa circunstancia. Así que es lo que debemos hacer con todas las escenas que nos pasan en la vida.
ser sabios y en lugar de identificarnos con las circunstancias, sacarle la sabiduría. Cuando uno se identifica con cualquier defecto psicológico, pierde totalmente la vigilia, cae en el sueño psicológico, termina uno reaccionando, actuando, pensando, deseando, como el defecto psicológico. Si uno se identifica, por ejemplo, con la gula, pues termina comiendo. Si uno se identifica con la ira, termina gritando. Si uno se identifica con la tristeza, termina llorando. Entonces, si queremos rescatar la conciencia, debemos trabajar en la identificación con las cosas del diario vivir. El otro error común que cometemos y que nos duerme terriblemente la conciencia, nos impide avanzar en el despertar de la conciencia, es caer en el error de juzgar a los demás. Nosotros debemos saber que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y que todas las personas que están en el mundo, pues realmente nos sirven a nosotros como espejos, donde podemos ver reflejados esos defectos psicológicos que cargamos dentro, pero que no hemos sido capaces de verlos en nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos reconocer? Cuando una persona no tiene un defecto psicológico, es porque en su lugar tiene una virtud. La virtud de la conciencia realmente es comprensión, es sabiduría, es equilibrio, es amor. La conciencia no juzga, la conciencia no critica. ¿Por qué? Porque la conciencia comprende. Entonces, cada vez que nosotros veamos a alguien cometiendo algún error y dentro de nosotros hay una reacción de incomodidad, de desagrado, de burla, de fastidio, la que sea, eso debe llamarnos a observarnos a nosotros mismos, porque eso quiere decir que ese defecto que estamos viendo en los demás realmente está dentro de nosotros y se está proyectando hacia el exterior en esa forma de desagrado, en esa forma de burla, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos observamos a nosotros mismos, observamos lo que está pasando en nuestra mente, la charla interna que de repente se activó porque vi a esa persona haciendo tal o cual cosa, hablando tal o cual cosa, vistiendo de tal o cual manera, haciendo lo que sea que a mí me molesta. Entonces veo esa charla interior, descubro mis efectos psicológicos que están ahí reaccionando. ¿Qué está pasando en mi parte emocional? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me tensioné de esta manera? ¿Por qué se me activaron estos centros de forma equivocada? Ahí descubro que ese defecto psicológico está vivo en mí, pero para que yo no lo reconozca, pues él me identifica, me lleva hacia afuera, para que yo juzgue, critique a la otra persona y no me juzgue a mí misma. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una capacidad de la conciencia que se llama el juicio crítico. El juicio crítico es la capacidad que tiene la conciencia para juzgarse a sí misma. Y ese juicio crítico que tanto nos sirve para poder transformarnos, para poder avanzar en el trabajo de la muerte psicológica, se duerme cuando nosotros caemos en el error de identificarnos hacia el exterior y empezar a juzgar a los demás. Debemos saber que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, menos vamos a conocer a las demás personas. Nosotros no sabemos realmente cuáles son esos elementos internos, psicológicos, que obligan a una persona a actuar de tal manera o a hacer de tal manera. Nosotros simplemente vemos el exterior y estamos juzgando una apariencia. Por lo tanto, ese juicio que emitimos hacia los demás siempre es un juicio equivocado, siempre es una calumnia que genera incluso una muy mala relación con esa persona a la que estamos juzgando, y eso nos impide pues entonces hacer el trabajo que realmente nos sirve, que es juzgarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros señalamos, apuntamos hacia alguien, un dedo señala hacia afuera, mientras que 3 están señalando hacia adentro. Eso debería llevarnos a la reflexión. Cada vez que veamos algo afuera en alguien que no nos gusta, observémonos a nosotros mismos, descubramos en nuestro interior esos defectos psicológicos que están ahí reaccionando, durmiéndonos para que caigamos en la identificación, en el juicio y en la crítica. Entonces, bueno, si queremos despertar la conciencia, tenemos que combatir estos 2 errores, dejar de identificarnos con las cosas del diario vivir y dejar de juzgar a los demás.